Perfecto. Buenas noches. Vamos a continuar, completar lo que habíamos empezado a desarrollar en la clase anterior y después retomar y continuar con el tema del derecho. Estuvimos viendo o estábamos analizando las relaciones sociales. El objetivo es, además del análisis de estos vínculos que dijimos son todas las formas de relación que pueden trazarse entre las personas, ubicar dentro de ellas, en alguna de ellas, al derecho, porque manifestábamos que una de las maneras de entender el derecho también, que no niega otros ángulos o vertientes, es la de considerarlo un modo específico de convivencia. Para esto habíamos analizado vínculos positivos y negativos. Los vínculos positivos eran la relación social de comunidad, la relación social de reconocimiento recíproco, los habíamos considerado positivas, y dos negativas, que eran la relación social de poder y la relación social de violencia o lucha. Habíamos llegado a agotar el análisis, al menos en parte, de la relación social de poder. Con respecto a la que nos queda, que es la forma más extrema, negativamente hablando, de relación social, que es la de violencia, el núcleo, en principio el núcleo de la relación de violencia suele ser el odio, prejuicios, como podemos hablar de los más básicos y frecuentes, la racialidad, o también cuestiones que tienen que ver con el poder y la búsqueda de poder a través de propuestas de vínculo violento. Lo mismo también como forma, a veces como forma de proponer modificaciones en lo político. Es un vínculo mucho más, si quiere, extremo que el poder, porque en líneas generales en esta relación lo que se busca no es afirmarse a costa del otro, sino esencialmente eliminarlo, destruirlo, lo cual implica que la relación de violencia, no sé, en líneas generales no va a satisfacerse cuando se ejerza un predominio sobre algunos sujetos. No le interesa esto en casi todos los casos a los actores violentos, sino simplemente eliminarlos. Por eso es una relación que tiene, a diferencia del poder, tiene muchas dificultades para estabilizarse, porque la estabilización implicaría que todavía no hay ninguno de los términos en choque o colisión eliminados. Cuando se elimina el otro, que es el objetivo de la relación de violencia, ya de por sí la relación desaparece, salvo puede ocurrir esto cuando hay un vínculo, un conflicto a consecuencia de un vínculo de poder antagónico, y esto implicaría la intención de eliminar a alguno de los participantes uno al otro, y no se logra, con lo cual deciden en algún momento suspender las agresiones, y a partir de allí esto se ha producido, por ejemplo, en fenómenos históricos como las guerras, algunas guerras, y entonces da lugar a una especie de tregua, y a partir de allí una búsqueda de equilibrio que necesariamente llevará a que quien tenga más poder al momento de la negociación pueda quedar ubicado en la mejor parte, pero sería una decisión estratégica al ver que ninguno de los términos de la relación puede eliminar al otro. Por supuesto que es
enemigo acérrimo, están las antípodas de la relación de reconocimiento recíproco, ¿no? Además de ser mucho más fuerte y cruenta que la del poder, está completamente en las antípodas de lo que nosotros consideramos reconocimiento recíproco. El autor, uno de los autores que tenemos a colación, que nosotros siempre analizamos o lo tenemos en cuenta al momento de hablar de relaciones sociales como Cohen, él hace un distingo. Él habla de relación social de lucha, y esto incluiría a su vez una ulterior división entre relaciones. Él dice, la lucha puede ser la lucha violenta, que sería lo que nosotros consideramos básicamente como relación de violencia, y existiría, esta es una incorporación que hace él, interesante, tal vez también discutible, porque se alejaría un poco de los parámetros de la violencia, el intento no de eliminar físicamente a otros, sino, por ejemplo, que sujetos o estructuras, por ejemplo, los grandes corporaciones generen mecanismos a fin de eliminar a eventuales competidores. Por ejemplo, el caso del monopolio. Recuerden que habíamos hablado de que el monopolio implicaría el ejercicio del poder que se va reduciendo entre muchos a uno solo. Cohen habla de violencia, de lucha pacífica cuando se produce el conflicto entre sujetos, por ejemplo, entre grandes corporaciones que priman por posicionarse de forma exclusiva en un mercado determinado. Por otro lado, él dice que a diferencia de la lucha violenta o relación de violencia secas, la lucha pacífica puede ser reglamentada, puede ser regulada, y pone como ejemplo de posibilidad de regular este tipo de enfrentamiento lo que serían las reglas que ustedes deben conocer, las reglas de derecho internacional público, teniendo en cuenta la negociación o conflicto que pueden darse entre potencias y estados. Y también marca como ejemplo de lucha, aunque no la no violencia de eliminar al otro, sino de desplazar al otro, como decía recién, el ejemplo de los sujetos en una economía de mercado. Pero una de las formas más tradicionales de ver a la relación social de violencia es a consecuencia de lo que puede pasar en una relación social de poder existente previamente, y que en esta relación social de poder comienza a debilitarse el vínculo entre mando y obediencia, comienza a aflojarse el vínculo entre mando y obediencia. Acuérdense que la relación de poder necesita que este vínculo se mantenga inalterado para que la relación como tal continúe, lo que implica que no disminuyan los mecanismos que tiene el que ejerce el poder constructivo para que el otro obedezca, o en su defecto, si el otro quiere obedecer, si el otro termina la relación, se presenta aquiescentemente a este vínculo, en algún momento no decida salirse de él. Un ejemplo claro es cuando el sometido en algún momento, en alguna circunstancia histórica, por diversos factores, pretende salir de esa relación de poder. Obedecí, pero llego hasta acá. Tal vez, por ejemplo, porque la relación social se empieza a convertir en excesivamente opresiva, excesivamente cruenta. Y con el paso del tiempo esto hace que en algún momento se encienda la chispa de la sublevación. Esto es, por ejemplo, lo que ocurrió en
en la conquista, en la búsqueda y conquista de la independencia por parte de los países latinoamericanos. En algún momento decidieron romper esa opresión que ya se estaba convirtiendo en algunos casos en asfixiante, rechazar la posibilidad de seguir obedeciendo y mediante luchas, mediante violencia dirigida a destituir a estos que ejercían el poder sobre ella, por ejemplo, las guerras de independencia de nuestro país o de cualquier otro de Latinoamérica, terminaron convirtiendo esa relación de poder en una relación de igualdad, generándose, una vez rota la dependencia, o generando sus propias instituciones. Lo que también la historia lo marca, no ha dejado de tener algunos rebrotes, porque como en algún momento planteamos, la conciencia de sumisión, la obediencia, la necesidad de obedecer no siempre desaparece de un plumazo. Y esto, sobre todas las cosas, y esto se ve claramente en este sector del mundo, se ha visto claramente en este sector del mundo, uno puede romper lazos con alguien que lo domina, que lo coloniza, pero esto no significa que esa colonización no se siga o no se produzca de maneras diferentes. Por ejemplo, una neocolonización de carácter cultural o intelectual, lo que muchas veces hace que se ponga a la cabeza, y esto lo sabemos a poco de que analicemos un poco la historia en nuestro país, muchas veces estemos pensando en cómo hacer las cosas, o se haya pensado en cómo hacer las cosas a nivel de autodeterminación, guiados, fijándonos o intentando recibir instrucciones de las antiguas colonias. Estas cuatro relaciones, como vimos, son resultado de abstracciones elaboradas por la disciplina sociológica. Pero hay que decir, hay que tener en cuenta dos o tres detalles importantes para poder entender los tipos ideales. Primero, esto, que son tipos ideales, abstracciones. En la realidad concreta, en un lugar determinado, en el tiempo, en el espacio, van a convivir todas estas relaciones, en mayor o menor medida, con predominancia de una u de otra. Y cada uno de nosotros va a vivir en el día a día, en la cotidianeidad, o va a trazar vínculos que están entretejidos entre ellos a diferentes niveles de relaciones. Esto es, pueden darse al mismo tiempo, no necesariamente si se trata de relaciones interpersonales o intersubjetivas, en la misma actitud o situación, pero es probable que vivamos diferentes relaciones, comunidad, reconocimiento recíproco, poder, violencia, todas ellas se entretejen en el ritmo del día a día en cualquier sociedad. Este es un dato que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque aparece lo que los sociólogos llaman, por un lado, las zonas grises en punto a las relaciones sociales. ¿Qué es una zona gris? Los sociólogos dicen que una zona gris es un vínculo que puede pasar o está pasando o atravesando de una situación a otra, o hay dificultades para detectar si el vínculo es de tal naturaleza o de tal otra. Es como una especie de intersección. Por ejemplo, si tomamos cualquier par de relaciones sociales, pongamos por ejemplo el par de relación social, reconocimiento recíproco, respeto y poder. Se pueden dar en la cotidianidad, en la convivencia, en las relaciones, situaciones en las que
sea difícil determinar si el vínculo es claramente un vínculo de poder o claramente un vínculo de reconocimiento recíproco o respeto, y que se alterne. Un ejemplo típico que siempre traemos a colación en la discusión es el ejercicio de las relaciones de autoridad, por ejemplo, a nivel de padres, de padre a hijos. Si hay una zona gris en donde esto es lo que se suele llamar, cuando se distorsiona este vínculo entre padre e hijo. Digo padre e hijo porque me refiero a la estructura patriarcal, donde se ve claramente el predominio, ya lo sabemos, del padre, del varón, en punto a este tipo de relación, en donde a veces se oscila claramente tenemos dificultades para saber si esa autoridad que se expande sobre el hijo o la hija está más cerca del poder que del ejercicio del cuidado o de la paternidad. Y esto también puede darse en otras relaciones. Claramente también puede verse en punto a la comunidad y en punto al respeto. A veces es difícil detectar algunos vínculos que están en transición. No se olviden que el paso necesario para generar un vínculo comunitario o un vínculo amoroso en el sentido que lo entendimos, que lo explicamos, principia necesariamente teniendo como subsuelo, como soporte, una actitud de respeto. Esto serían las llamadas zonas grises. Y hay situaciones en las que un vínculo atraviesa los cuatro niveles de relación social. Esto se ve, por ejemplo, muy marcadamente en lo que se llama las cuestiones de la violencia de género, un vínculo que comienza siendo respetuoso, luego pasa teóricamente, después habría que discutir en cada caso en concreto en particular, pasa al nivel del amor, se estabiliza, alterna entre amor y respeto y en algún momento empieza a declinar hacia el lado del ejercicio del poder. Y esto puede durar indefinidamente o no, y si es las típicas relaciones precisamente violencia de género, en algún momento abruptamente se cortan y aparece la violencia, el daño, la agresión y la búsqueda de la eliminación de la otra, de la mujer. Acá vemos un vínculo entre las mismas personas que ha atravesado, lamentablemente, ha atravesado las diferentes etapas. Hecho muy común, fíjense que de alguna manera qué interesante tienen estos análisis, porque en algún momento este tipo de vínculos estaban ocultos, no se veían, estaban disimulados o incluso se naturalizaban. Hoy el grado de nuestra percepción de la realidad del mundo, de las personas, nos hace ver esto como algo marcadamente negativo. Y la última posibilidad es lo que se llaman los puntos críticos de convergencia, es decir, ya no zonas grises, sino zonas de tensión. Esto es muy importante en punto al derecho. Los puntos críticos de convergencia, que después iremos analizando, son lugares, ámbitos en los cuales por algún motivo empiezan a coexistir, se interseccionan, se tocan relaciones cuyo contenido es contradictorio o relaciones que se repelen una con la otra o que son refractarias la una con la otra. Para nosotros es importantísimo, porque este es un tema clave,
el punto crítico de convergencia entre el reconocimiento recíproco y el poder. ¿Por qué es importantísimo? Después lo vamos a desarrollar con más detalle, porque precisamente al intersectarse estos dos vínculos que son, como hemos visto, antitéticos, igualdad por un lado, desigualdad por el otro, reciprocidad y afirmación de ambos por un lado, afirmación a costo detrimento del otro, se ven obligados a coexistir con una tensión muy importante, porque el poder, como lo decía Bodemeyer, es un vínculo que tiende a expandirse. Y al expandirse implica que quiero manejar a A, pero también quiero manejar a B, y mañana si puedo quiero manejar a C, a D y E, y pasado si puedo a todas las letras que me faltan del abecedario. Por el contrario, el reconocimiento recíproco implica poner en pie de igualdad uno contra uno. Bajo ningún punto de vista hay una afirmación en desmedro del otro. Entonces, la tensión es bastante marcada y bastante evidente. Esto lo vamos a analizar porque acotemos, ya esto lo hemos podido reducir o lo sabemos, si tenemos que ubicar al derecho, lo vamos a ubicar en el ámbito correspondiente a la relación social de reconocimiento recíproco. Y esto que voy a marcar es importante, no resulta obvio, hay que tener cuidado que no sea fuente de equívoco o error muy común. El derecho, entonces, se ubica en la relación de reconocimiento recíproco, por lo tanto, el núcleo del mismo va a ser el respeto. No tiene cabida el orden del reconocimiento recíproco respeto, no tiene cabida o no puede incorporar elementos del primer orden, que es el elemento comunitario. El amor está por fuera de lo que conocemos como derecho. Esto tiene que quedar bien claro. Está por fuera de lo que entendemos por derecho. Lo que sí también tiene que quedar muy claro, porque es importante y a veces se confunde con lo anterior, es que le sirve de soporte. El reconocimiento recíproco respeto, si se genera como vínculo, es probable, hay alguna probabilidad de que desemboque en un vínculo comunitario. Y además, para llegar a ser un vínculo comunitario, tiene que haber previamente una relación de respeto y reconocimiento recíproco. Pero cuando pasamos del respeto al amor, se agota la vida del derecho, deja lugar y es trascendido por un orden mucho mayor como el vínculo amoroso o el vínculo comunitario. Por eso, acuérdense de las dos notas que marcamos cuando hablábamos de la diferencia entre amor y derecho. El derecho, el respeto es universalizable y en consecuencia es exigible. Por ese dato y algún otro que vamos a apuntar después, de ninguna manera puede ser contenido el amor de un ordenamiento jurídico. Sí necesariamente puede surgir a consecuencia de que en una sociedad se promuevan comportamientos de este tipo. Esta es la ubicación entonces del derecho como orden destinado a regular las relaciones sociales de cualquier grupo. Después veremos más adelante estos puntos críticos de convergencia porque existe y se ha dado de hecho y hay que combatirlo. Y esto está muy ligado, viene de la mano con los reduccionismos, con las actitudes reductivas, la confusión entre lo que llamamos poder y lo que llamamos derecho. Vamos entonces a meternos de lleno
en lo que nosotros proponemos como derecho, nuestra lectura, nuestra interpretación, nuestra perspectiva sobre el derecho, quedando como cierre la vinculación entre el diálogo y el derecho. Hay, en este caso voy a seguir, por eso está como material de estudio donde se condensa toda la estructura de lo que nosotros sostenemos como fenómeno jurídico. En el texto que yo subí, que es parte de 3 textos que se juntaron en algún momento, se editaron en algún momento como un volumen único, ustedes tienen acceso al texto que se llama El Derecho. Con el tiempo conformó un volumen que tenía este trabajo, el derecho, otro trabajo que era el derecho como orden de respeto, y un tercer trabajo que se llamó los derechos humanos. Todos escritos que fue elaborando Héctor Negre y que después él juntó o unió en un texto. Veamos cuál es nuestra propuesta. En este texto, Héctor comienza diciendo que el derecho es una creación humana, una creación del hombre que supone la existencia de una idea moral como la idea de reconocimiento a la dignidad humana y que esta idea se traslada a lo social, incorporándose o convirtiéndose en el contenido de las reglas o de las fórmulas jurídicas. Tendremos entonces en este concepto de partida 3 elementos, si se quieren. Por un lado, la idea o exigencia moral, reconocimiento a la dignidad humana. Por otro lado, el ámbito o la realidad social. Acuérdense que la tarea es la de organizar socialmente la convivencia, y en el medio, mediando entre ambas realidades, la fórmula, la regla. Después vamos a ver por qué el derecho es esencialmente un mecanismo normativo que utiliza reglas. Estas serían las 3 ideas básicas que él desarrolla a lo largo del texto, lo que le permiten señalar que si estos ingredientes son conceptualmente necesarios por el derecho, definiciones del derecho puede haber varias. De hecho, hay muchísimas definiciones sobre lo jurídico. Por ejemplo, el propio filósofo alemán Kant decía que hasta el momento se había realizado muchas investigaciones sobre el derecho, pero los juristas seguían aún no habían llegado a ponerse de acuerdo sobre lo que era el derecho. Esto es explicable, por de pronto el panorama sigue siendo el mismo, y hay una discusión que en algún momento no sabemos, que ya es milenaria, se zanjará o no, y esto le lleva a decir al autor que definiciones del derecho pueden adoptarse o pueden adoptarse cualquiera una considere necesaria, pero conceptualmente ninguna definición podrá ser considerada como definición
del fenómeno jurídico si no se deduce de su lectura tres rasgos que él dice son o forman parte de manera universal y permanente del derecho. Repito, hay tres rasgos, tres, que son universales y permanentes, y que si la definición de que se trate, que puede ser la que uno adopta, la que nosotros adoptamos, u otra, no refieren a ella, están definiendo, y esto es bastante, ha sido frecuentísimo en los últimos siglos, están refiriéndose a otra cosa y no al derecho. Esto es lo que va a explicar, por ejemplo, lo marco como un apunte importante, esto es lo que va a explicar que todavía cuando hoy se habla de ciencia del derecho, la posibilidad de que exista una ciencia del derecho, esta es la dificultad mayor. ¿Por qué? Toda ciencia tiene un objeto y un método. Ahora, el objeto define de alguna manera la metodología que vamos a tener que usar o utilizar para explicar el fenómeno de que se trate. Y acá se nos presenta el primer problema, porque no hay acuerdo sobre las definiciones del derecho. Entonces, es muy difícil que podamos hablar de un conocimiento científico del derecho y un método específico para esto si no hay todavía un acuerdo en lo que sea o lo que pueda entenderse o definirse como derecho. Veamos cuáles son estos rasgos universales y permanentes. Vamos al primero y el más importante. Para nosotros, concepto clave. La pertenencia del derecho al orden de lo moral. El derecho es parte del mundo de la moralidad, va a decir en sus trabajos y en todas sus obras, y en este texto repetidamente Héctor Negri. Tiene un micrófono abierto, por favor. Voy a repetir entonces. Voy a repetir lo que dije porque había un repiqueteo que tenía que ver con un micrófono abierto. Vuelvo entonces, marco de nuevo. La vinculación del derecho con lo moral. Este rasgo es esencial, es fundamental, y dice él, si no se tuviera en cuenta esta característica del derecho, es muy probable que lo terminemos confundiendo o terminemos cediendo a respuestas dadas a otro tipo de problemas por otro tipo de órdenes sociales que nosotros ya conocemos. El principal es el problema del orden del poder. Esta nota esencial, que el derecho sea parte, no hay una identificación del derecho con el orden o con la totalidad del orden moral o con la total moralidad, parte, dice en el texto. Es un dato que no se puso prácticamente en duda durante gran parte de la historia del derecho y gran parte de la historia del desarrollo de la humanidad. Había desde épocas antiguas, pasando por el medioevo, los griegos, los romanos, el pensamiento medieval, los juristas medievales, hasta el Renacimiento mismo, había casi una unanimidad en considerar, como lo había venido siendo así, desde épocas inmemoriales, que el derecho necesariamente estaba ligado con exigencias morales, con valores morales o con la moralidad. El ejemplo más típico era la vinculación entre el derecho y la justicia. De ninguna manera alguien podía
poner en tela de juicio o suponer que para identificar el fenómeno jurídico podíamos omitir las consideraciones valorativas. Y así fue hasta que, como ya sabemos, ese hito, el punto que inflexiona y distorsiona gran parte de los desarrollos de la existencia humana, comienza la modernidad, porque allí empieza a cuestionarse esta relación entre el derecho y los valores, entre el derecho y la justicia, entre el derecho y el orden de lo moral. Se lo cuestiona de dos maneras. En una primera etapa se dice que si bien es cierto que existen exigencias de carácter moral, un mundo moral o valores, estos no tienen necesariamente una relación directa con el derecho, no están ligados conceptualmente hablando. Hasta la negación más fuerte, cuando se dice ya en la época contemporánea, ese paso entre modernidad y posmodernidad, siglo XIX, XVIII y XIX, que es imposible vincular al derecho con exigencias de carácter moral, porque estas exigencias de carácter moral son, en el mejor de los casos, algunas fantasías o ideales que todo ser humano tiene, pero con una referencia meramente subjetiva. Por lo cual, si de lo que se trata es convertir al derecho, se decía en esa época, en una verdadera ciencia jurídica, hay que prescindir completamente del mundo de lo moral. Por un lado, o porque se lo niega completamente, dando lugar a una lectura escéptica. El escepticismo, en su forma más radical, niega en el plano jurídico la existencia de vínculos morales, y por otro lado, más atenuado, el relativismo. El relativismo, si bien no niega la realidad de los vínculos morales, dice que esto es muy difícil que pueda sostenerse porque no hay manera de corroborar la realidad o la objetividad de estos vínculos. Por lo cual, la modernidad, enarbolando la idea de un acceso puro al derecho, borra de un plumazo, sobre todo cuando aparece el Estado de Derecho legal, con las revoluciones francesas, etc., borra de un plumazo la posibilidad que las exigencias valorativas, la justicia u otra, conformen parte del edificio jurídico. Este lamentable episodio comenzó a morigerarse y a que se produzca una especie de rehabilitación de lo moral en el último siglo, los últimos 70 o 50 años. Existe lo que los autores, los filósofos del derecho llaman una rehabilitación de la razón práctica. Rehabilitación de la razón práctica significa rehabilitar la posibilidad que el ser humano pueda percibir, conocer, entender, comprender y ser guiado por exigencias morales. Esta discusión, que es importante marcarla y señalarla, porque lo que yo voy a plantear ahora es contextualizar a la filosofía del derecho. Quiero decir, en el mundo de lo jurídico, esta idea es necesaria conocerla, porque no hay ningún pensador, ningún jurista, ningún teórico de filosofía o filósofo del derecho
o investigador serio del derecho que no se haya planteado esta cuestión y que de alguna u otra manera adhiera a una otra lectura e intente reafirmarla. Y conocer, entender el derecho implica pararse dentro de el contexto de lo que puede ser, entre otros fenómenos como la política, la filosofía, la educación, la economía, el derecho. Si no conocemos esta historia, si no conocemos este problema que todavía está vigente, es muy difícil que podamos llegar a entender adecuadamente y claramente al derecho. Al menos para entenderlo hay que marcar la discusión de fondo, las dos perspectivas de fondo, esta discusión de fondo, y a partir de allí necesariamente tomar partido. La discusión entonces es entre, por un lado, las doctrinas que en el derecho a lo largo de la historia se han denominado doctrinas y naturalistas, y lo que se llama el positivismo como actitud ante el derecho. El punto de vista positivista o las filosofías positivistas, jurídicas positivistas. Esto es lo que ustedes van a ver, Negri hace mención en varios lugares del texto cuando habla de teorías formalizantes. Cuando él habla de teorías formalizantes se refiere precisamente a estas teorías que, si bien, voy a aclarar esto, no es que se inventaron o aparecieron como por arte de magia en la época moderna. Es un punto de vista que tiene algunos antecedentes o algunos antecesores en la antigüedad. El más típico respecto a la negación del vínculo del derecho o de la justicia como exigencia moral para una sociedad va a ser Trasímaco, después lo vamos a ver. En ese diálogo, esa discusión entre Trasímaco y Sócrates, este autor, este sofista, ya planteaba la idea de no prestarle ninguna importancia, ninguna relevancia, más que anecdótica, a estas exigencias morales. De hecho, estamos hablando de una rehabilitación de la filosofía práctica, pero en un momento histórico o en la humanidad donde sigue habiendo una resistencia muy fuerte a puntos de vista anclados en exigencias contundentes como son las exigencias morales. Hay como una atmósfera de escepticismo, dicen los teóricos que hablan de la sociedad, pero al mismo tiempo también hay una necesidad de anclar los puntos de vista, las preguntas sobre el hombre o las teorías sobre lo social en algo que tenga una base fuerte. Y la mayoría de las doctrinas o teorías que se originaron en la modernidad y que cuestionaron esto, el escepticismo y el relativismo, abocaron a lo que algunos autores llaman un pensamiento débil. Es decir, un pensamiento que no tiene una raigambre muy fuerte porque supuestamente ellos dicen, ya pasó, dicen supuestamente, ya pasó la época de los relatos fuertes, de las teorías contundentes, y de este pensamiento débil que no da lugar más que al acomodamiento y al relativismo más craso, que también tuvo una explosión muy marcada en los últimos 50 años, también está hoy siendo cuestionado o controvertido por el regreso, el intento de reforzar posturas o lecturas que en última instancia no desconozcan el valor del hombre, remarquen el valor del hombre, pongan al hombre en el lugar que le tiene que corresponder, porque la exigencia de reconocimiento a la dignidad humana no es un reconocimiento arbitrario, caprichoso, contingente, cultural, de ahora y de ayer no, de mañana tal vez. Es un reconocimiento marcadamente intenso, exhaustivo. Es una exigencia que tiene más de 21 siglos y que, por supuesto, ha sufrido diferentes avatares. Sin irme entonces de lo que les estaba contando, para ponernos
como les decía hoy, en contexto, hoy en día hay dos lecturas, esto es interesante también para que lo sepan porque tiene que ver con el derecho constitucional, con la organización política de los estados, hay que saberlo. Más allá de conocer las reglas, hay que saber el contexto, o las constituciones o los derechos, el contexto de esto. Está lo que se llama las lecturas post-positivistas, es decir, las lecturas post-positivistas son aquellas que consideran que de ninguna manera puede admitirse que se reconozca al derecho o a un conjunto de normas, si entendemos por derecho como parte de su expresión, el ser un conjunto de reglas o de normas meramente puestas o producidas por el ser humano, con independencia de los fines o cuáles fueren sus contenidos. Esto es lo que se llama una lectura post-positivista. Traducido, más corto, no se puede identificar al derecho exclusivamente dejando de lado criterios valorativos y teniendo en cuenta cuál es su origen o su concreción fáctica en los hechos. El derecho no es el derecho positivo. El derecho positivo es solo una expresión o una manifestación. Por lo tanto, si yo puedo identificar al derecho positivo a través de fuentes sociales, la ley generada por un legislador, con esto no me alcanza para identificar al derecho como tal. Tiene que haber algo más que tenga relevancia al momento de vislumbrar cuáles son los contenidos o los fines que el derecho se propone. Pongamos esta distinción que no es del texto, pero que es de otra obra de Levi, pongamos esta dicotomía que él trabaja en otro lugar, para entender lo que estoy diciendo: positividad y juridicidad. Positividad es un término que viene del latín positum, que significa lo opuesto, lo dado. Lo puesto, lo dado. De ahí surgen conceptos o palabras o términos como el derecho positivo, positividad y lo que nosotros denominamos posición de derecho, que son las formas en cómo empíricamente se traduce el derecho en la realidad. Y por otro lado, la positividad tiene que ver con los procedimientos, los mecanismos formales que hacen que algo se formule y se aplique como derecho. Por otro lado, tenemos la juridicidad como concepto importante. ¿Qué es la juridicidad? La juridicidad es todo aquello que, sin ser parte o conformar el procedimiento para la elaboración del derecho, define a ese producto como jurídico, es decir, su contenido moral. Positividad, dije, refiere al derecho positivo. El derecho positivo es aquello que el que detenta el poder político en alguna comunidad, en algún momento, en alguna sociedad dada, establece como tal. Eso se llama positividad. Ahora, la identificación del derecho no tiene que ver con esta positividad, sino que tiene que ver con circunstancias diferentes o distintas a la positividad. Me refiero al contenido. Juridicidad, positividad y juridicidad no son equivalentes, no se complementan, no se vinculan la una con la otra, por lo cual, y esto es un punto de vista que aparece reflejado en este texto primigenio en varios lugares, aun cuando no exista el elemento o el ingrediente positivo, podemos estar en presencia de derecho.
Por ejemplo, la comprensión, la captación de aquella exigencia moral en forma intuitiva del sector que permite resolver un problema que todavía no está realizado y luego su incorporación en una regla o fórmula. En ese caso, la respuesta que luego se va a dar en la pauta, que al formalizarse se convierte en derecho positivo, es anterior a la existencia de la posesión de la regla o de la norma, fácticamente hablando. Voy a dar un ejemplo más para que pueda entenderse. Dice Del Vecchio, refiriéndose, el filósofo del derecho italiano Del Vecchio, él dice, refiriéndose a la ley, podría aplicarse a cualquier expresión del derecho, él dice, ni aún, esto es para mí muy relevante, él dice, ni aún una ley, habiéndose dictado por mayoría, puede concederle a la misma su juridicidad, es decir, definirla como jurídico, si ésta no es el resultado más que de una mayoría arbitraria o un acto de voluntad que no contenga referencia valorativa alguna. Es decir, aun cuando una ley haya sido dictada por mayoría, esto no le agrega nada si esa ley, para convertirla en jurídica, si esa ley no tiene contenidos tales que la hagan ver como una regla de derecho y no como una regla de poder. Es clarísimo, genial del Vecchio, porque entonces acá identifica dos cosas que hay que aprender a identificar y que hasta Carlos, ahora, sí, te escucho. sí, se cortó un poquitito. Ahora se te Eh, escucha bien, pero se cortó un poquito. Nada, habrá sido 10 segundos, pero bueno, se empezó a cortar. Perfecto. Avísame si se Ahora se te corta escucha perfecto. y lo Sí, retomo. Bien, entonces lo retomo. buenísimo. Les decía, la, la posibilidad de identificar lo jurídico en función de su contenido es importantísimo, porque si lo jurídico solo se va a identificar, como lo dicen las lecturas formalistas y positivas, exclusivamente a través del mecanismo, el procedimiento o la forma con lo cual se permite elaborar una ley, habremos dejado abierto el paso, como dice el texto en varios lugares, a órdenes que proponen o tienen propuestas podríamos considerar inmorales o manifiestamente injustas, arbitrarias o caprichosas, porque ¿qué es sino una ley que tiene como criterio para convertirse en una propuesta jurídica simplemente la manifestación de voluntad del acuerdo del voto que la convierte a esa ley por la voluntad de la mayoría en algo trasladable a la realidad? Por esta brecha pueden colarse, se han colado durante muchísimo tiempo respuestas dadas a la convivencia que no son estrictamente jurídicas. Esto no es que no pueda ocurrir, esto no es que ocurra, el tema es que puede ocurrir y ocurre en la mayor medida de lo deseado y a veces hasta agobiantemente de lo no deseado en función de que uno no conoce adecuadamente el fenómeno jurídico. Aprender el fenómeno jurídico, aprender y conocer el derecho implica ponerle una especie de coto o valla a estos deslices o deslizamientos del poder que son tan habituales. En la medida en que uno no conozca el derecho adecuadamente, en la medida en que uno suponga que el derecho es exclusivamente el resultado del arbitrio de una, dos, 20, 5.000, no importa, 50.000 personas, pero de ninguna forma ligado o vinculado a pautas morales, la arbitrariedad y la opresión aún dentro de un sistema, de una estructura
con orden jurídico, aún dentro de una democracia. Quiero referirme, podrá estar alejada del derecho. Por eso la importancia o cómo remarca el autor esta relación entre positividad y juridicidad. Bien, esta es la discusión actual. Hoy hay lecturas, las voy a mencionar simplemente, que tienen que ver con una especie de regreso, de retorno, de revitalización de estas exigencias, como son los llamados neoconstitucionalismos o pospositivismos constitucionales, los que le dan un papel decidido y fundamental a la Constitución. ¿Por qué? Porque claramente la Constitución aparece cargada axiológicamente en todo su contenido. Volvamos entonces sin perjuicio que después lo retomemos, al tema porque está presente a lo largo de toda la obra, el tema de la vinculación con lo moral. El segundo elemento que no puede faltar de ninguna definición, nos dice el autor, es el ámbito sobre el cual se va a tener vigencia el derecho. Y él dice, este ámbito es el social. Y dentro del ámbito social lo redefine y habla de aquellos comportamientos socialmente relevantes, es decir, aquellos comportamientos que yo trace en mi vida con otros. Este ámbito va a ser el ámbito de injerencia del derecho. ¿Qué queda fuera del ámbito de injerencia del derecho? Dos cosas. Por de pronto, las relaciones con uno mismo, consigo mismo, y las relaciones con la dimensión de trascendencia y lo absoluto. Se refiere a la trascendencia, dice el autor en la nota, que tiene que ver con la religiosidad, con el fenómeno religioso. Este ámbito y el ámbito de la interioridad misma del sujeto, en la medida en que no nos vinculemos con otro, el derecho queda excluido. La dimensión social entonces es fundamental, porque como sabíamos, el dato es nuestra condición social y la tarea es la posibilidad de organizar o de conformar lo social a partir del derecho. Y el tercer ingrediente para completar la definición, dice él, es el carácter reglado. El derecho tiene como dato el ser reglado. Esto implica, se expresa a través de fórmulas, reglas o normas. Hay una extraordinaria simpatía entre la palabra escrita y el derecho. Ahora vamos a ver los motivos o algunos de los motivos. Si bien es cierto que en sus orígenes, por ejemplo, las primitivas formas jurídicas, las más antiguas que se conocen, no eran escritas, hablamos de las primeras formas de manifestación de lo jurídico, costumbres jurídicas. A medida que la humanidad fue evolucionando y el lenguaje se convirtió en pauta para la generación de un mundo más humanizado, es donde la palabra se convierte en el vehículo del derecho. ¿Por qué? Porque sobre todo dota de seguridad a las relaciones sociales el que los modos de comportamiento que se me exigen estén escritos. Esta es una idea que aparece a lo largo de todo el texto y implica, si bien es cierto que yo puedo, ante un problema determinado y a falta de regla y en función de una respuesta intuitiva dada por la faz sentimental, el sentimiento de lo justo o de lo injusto, a ese problema, a falta de regla, lo que ocurre es que con posterioridad traslade esa vivencia, conceptualice esa vivencia en las palabras. Esto es lo más difícil en el derecho. ¿A fin de qué? A fin de que esa regla que de ahora en más
se puede convertir en pauta de comportamiento, sea conocida por otras, sea estable, pueda servir de guía para los comportamientos cuando uno no tiene demasiada claridad en qué es lo que debe hacer, y además que aparezcan como criterios para el enjuiciamiento de comportamientos que o se adecúen a esto o bien sean distintos, diferentes o contrarios. Lo que convierte al derecho en una propuesta válida es precisamente esta expresión en fórmulas. En algunos casos se dice en el texto, los seres humanos no perdemos un contacto directo, inmediato e intuitivo con estas exigencias. Por ejemplo, cuando aparece un problema que no se encuentra regulado, o bien si se trata de un operador jurídico como el juez, cuando él tiene que resolver un caso y hay una colisión, una objeción, dice en el texto, una objeción de conciencia a la solución incorporada o arreglada. Y claramente puede haber un conflicto entre la conciencia, el sentimiento perfilado, preeducado, moral de quien juzga, para eso se preparan los jueces, con lo que haya sido resuelto en la ley, y esto provocará una colisión. Salvo esas circunstancias, el derecho se expresa necesariamente en reglas y la certeza que esto trae es importantísimo para el propio ser humano. Así que la confianza en el status quo tiene que ver con la existencia de pautas o reglas que en principio no se modifiquen. Si tuviéramos que resolver problemas que son similares en situaciones diferentes, probablemente la respuesta tal vez fuese la misma, pero esto nos dejaría siempre con algún problema. ¿Percibimos bien la exigencia? ¿La entendimos? ¿No hay algún obstáculo que se presenta entre mi comprensión de lo que debería ser la respuesta moralmente valiosa y lo que no lo es? Todos estos problemas que podrían multiplicarse hace necesario se recurra a las reglas, aunque él dice de ninguna manera nunca una solución propuesta en una regla va a tener la ductilidad de una respuesta intuitiva, directa o inmediata, pero se hace necesario que estas reglas aparezcan o se den de manera escrita. De allí es que proponemos o se propone en el texto una definición de derecho. Aclaro, estoy hablando de una definición de derecho, no estoy hablando de una definición de derecho positivo. Esto hay que entenderlo. Pueda parecer obvio o pueda no parecerlo, hay que remarcarlo porque el deslizamiento del derecho positivo al derecho es inmediato, rápido y no avisa, y ya ahí caímos o estamos en el error. Lo vamos a definir, o lo hemos definido como un proyecto de armonía social que se funda y se realiza en el respeto a la dignidad humana. Esta es la definición que aparece en el texto. Ahora voy a dar 2 o 3 definiciones que son similares, más abreviadas, que contienen algún otro elemento que se le pueda sumar a esta. Proyecto de armonía social fundado y realizado en el respeto a la dignidad humana. Sintetizado en algunos casos, como en el otro trabajo que subí, como orden de respeto, la síntesis de esta podría ser el derecho como orden de respeto, que es el título de parte del material que he subido. Y también podríamos hablar del derecho como un modo de encuentro. No nos olvidemos que la
La condición humana es una condición que se apoya o se sustenta en que somos seres en el encuentro y prueba de esto lo hemos dado cuando hemos hablado de la antropología, sobre todo la antropología dialogal. Ahora, sabemos también que el encuentro más pleno, el más intenso, el que desborda las posibilidades humanas, el que nos puede llegar a perfeccionar en la más alta cota, no se corresponde con el derecho, sino que es con la primera forma de diálogo, es decir, el diálogo de amor, no el diálogo de respeto. Pero sienta las bases para una ulterior aparición de este segundo modo de vinculación. Veamos los componentes de la definición, algunas acotaciones sobre estos componentes de la definición. Decíamos, proyecto. ¿Qué implica proyecto? En el proyecto, el derecho es un proyecto porque el ser humano también tiene una condición proyectiva. Y la condición, lo proyectivo, la condición humana es la idea de que el hombre es un ser haciéndose a lo largo y constantemente desde el primer hasta el último segundo de vida. Siempre hay posibilidades de incorporar nuevos elementos, de modificaciones, de crecimiento, de desarrollo, también de retroceso, por supuesto, pero no tenemos un ser fijo, algo que implique nada más que vivir y implique responder estímulos y respuestas, nacer, vivir, desarrollarse, alimentarse, procrear, reproducir y morir. Ya lo sabemos por la dimensión antropológica que nuestra condición dialogal es una condición proyectiva, es un ser haciéndose. Ante la pregunta qué es lo que nos hacemos o intentamos hacernos o trata es claramente llegar a la condición o a la calidad de ser personal. Por eso es que marcamos y sabemos que el término persona o ser personal no es un término cerrado, un término fijo. La condición personal es una posibilidad del ser humano. Puede desarrollarla, puede que no la desarrolle, puede que la desarrolle bien o puede que la desarrolle mal. Pero siempre está potencialmente dentro de sus posibilidades el convertirse en persona. En consecuencia, el derecho también lo es. Él dice en el texto, es el trabajo a lo largo de los siglos, de muchísimas generaciones, en donde hoy diríamos es una obra colectiva, en donde se enlaza permanentemente lo nuevo con lo antiguo, con lo que se ha depositado como derecho en las anteriores generaciones, formando parte de lo que podríamos denominar o llamar sabiduría jurídica. Por eso él dice, en el derecho nunca tiene cabida, lo transitorio, lo improvisado, lo nuevo. Estas son respuestas que suelen darse desde órdenes diferentes. En cuanto a nosotros nos interesa, que estamos analizando el fenómeno jurídico, esto es parte de las propuestas del poder y parte de las propuestas violentas. Por eso, para elaborar bien el derecho y, por ejemplo, para generar, si fuese necesario, nuevas reglas, la nueva regla va a tener que apoyarse en la regla anterior, remarcar aquellos elementos que son valiosos, hubiesen sido valiosos en la regla anterior y a partir de ahí desplegar lo valioso que puede tener esta nueva propuesta. Cuando el poder pretende convertirse o disfrazarse o ponerse las ropas del derecho, lo que generalmente se hace es tratar de destruir lo anterior para supuestamente a partir de ahí poder generar una nueva propuesta, una nueva realidad. Este es el carácter proyectivo.
del derecho, permanentemente en la búsqueda de un objetivo que, si bien es inalcanzable humanamente hablando, siempre nos permite llegar a un periodo mayor de crecimiento, a partir de ahí no podemos volver hacia atrás. El ideal, si se quiere, entrecomillado, de derecho es inalcanzable humanamente hablando, pero la progresión en crecimiento y evolución es muy importante. Armonía social es otro de los términos de la definición. Armonía social, él marca claramente esto. Hay una frase del texto que dice, con el derecho que hacemos, asumimos y resolvemos nuestra indigencia o nuestras deficiencias individuales. Esto es importantísimo. El derecho nos permite asumir y resolver nuestras insuficiencias marcadas como individuos. Acá ven cómo a partir del derecho, desde una lectura dialogal, nos contraponemos con uno de los puntos de vista o lecturas dominantes desde la modernidad para acá, que era la lectura individualista. Asumir, acuérdense cuál era el punto de partida del individualismo moderno. No asume la indigencia individual ni sus limitaciones, sino que intenta glorificarlas y a partir de ahí intenta construir algo que no puede construir porque se ha olvidado el componente esencial para construirlo, que es el otro. Decimos, se resuelven esas insuficiencias individuales. Por otro lado, la armonía implicaría, socialmente hablando, un conjunto de condiciones que permiten el desarrollo de los sujetos, siempre teniendo como guía en última instancia esa idea moral, esa exigencia moral de respeto a la condición humana. Esto sería la armonía social que el derecho pretende o promueve. Una nota importante: la armonía social no implica negación del conflicto, ni implica nada que tuviera que ver con la posibilidad de eliminar estos idas y vueltas en la convivencia, porque esto tiene que ver con la propia condición humana. No es una lectura para quien la cuestiona, para quien no la entiende o para quien desde el poder pretende atacarla. Esta no es ni una lectura naif ni una lectura ingenua. Lo que hacemos es poner el conflicto en su lugar. El conflicto no es el punto de partida, la energía, el motor de la historia. Es una consecuencia de, como dije tantas veces, de un mal uso de la libertad. En consecuencia, si como propuesta del derecho tenemos que incluir la armonía social y la idea de conflicto, podemos decir entonces que lo que se trata es de reducir en la medida de lo posible con el derecho la conflictividad. Es un dato que tiene que ver con lo individual, lo sabemos, pero no define toda la estructura del sujeto. Reducirlo a su mínima expresión no es el punto de partida. El derecho, tal como nosotros lo proponemos y lo han considerado muchísimas generaciones hacia atrás, es una lectura optimista del ser humano. No partimos de una lectura pesimista, porque la realidad misma nos indica que la lectura tiene que ser optimista, no pesimista. Como todas las cosas, está en juego la manera en cómo usamos nuestra libertad. Y hay que aprender a usarla. Es como una herramienta, ¿la podemos aprender a usar o no? Si
no la aprendemos a usar, los resultados van a ser negativos. Esto no implica que no seamos merecedores de la libertad, ni significa que el ser humano no pueda manejarla, tiene que aprender a manejarla, pero también en este aprendizaje del ejercicio de la libertad con responsabilidad aparecen otros factores, como ya sabemos, otros órdenes sociales como el del poder, que tienden a aprovechar esta ambivalencia, esta posibilidad de que los seres humanos la utilicen mal. El poder como propuesta lleva a que si el ser humano se descuida, la acepta, no la entiende, es subsumida por esta, utilice mal su libertad y en consecuencia se daña a sí mismo y el diseño de la sociedad. Y fundado y realizado en el respeto a la dignidad humana es muy importante, porque fíjense que y esto lo cuenta en el texto, en los primeros capítulos, la humanidad demoró muchos siglos en tomar conciencia de sí mismo. Los sujetos tomaron como humanidad primitivamente en la edad antigua muchos siglos hasta que se descubrieron como sujetos y descubrieron a los otros como tales, diferentes, distintos e independientes de sí mismos. Esto les permitía salir de la grupalidad. Hasta tanto esto no fue posible, no tomamos autoconciencia ni conciencia del otro, una de las formas más comunes de vinculación social era, por ejemplo, para resolver problemas de convivencia, el sacrificio del otro. En función del espíritu de grupo, sacrificar a personas individuales. La propuesta de esta idea moral de respeto al conocimiento de la dignidad humana rechaza absolutamente cualquier criterio que implique poner al ser humano en un segundo lugar. Y rechaza el sacrificio que más no sea de un solo sujeto, a diferencia de las propuestas del poder y la violencia que, entre otras cosas, tienen, por ejemplo, como clave el avalar el sacrificio de los sujetos o el exigir la inmolación de los sujetos en función de esa totalidad, como ya lo vimos cuando vimos la antropología totalizante. Estos serían entonces ingredientes de la definición de nuestra propuesta de derecho como proyecto de armonía social, y una nota más importante. Antes de entrar en lo que serían los caracteres del derecho, decimos que el derecho es una creación humana. Claramente nos posicionamos y hablamos de que el derecho es producto de la tarea del hombre, es un producto cultural, tiene que ver con el hombre lo elabora. No hay ninguna duda que es una creación humana. ¿De qué nos separamos al entenderlo de esta manera? Primero marcamos que el origen somos nosotros mismos. No viene enviado desde fuera, no es el resultado de mensajes divinos, no cae, por así decirlo, por las leyes de gravedad en el mundo como un paquete, el hombre lo desenvuelve y aparece el derecho. Es una genuina creación humana. Ahora, esto es completamente diferente, distinto, y se contrapone a aquellas lecturas modernas que cuando hablan de que el derecho es exclusivamente realizado por el hombre, indican que el hombre lo puede realizar conforme a como él lo decida, utilizando simplemente su arbitrio, lo que nos va a llevar rápidamente a la arbitrariedad. Hay una parte dada en el derecho,
y esta parte dada en el derecho es precisamente nuestra propia condición humana y nuestra propia condición humana establece que hay exigencias permanentes que han existido en todas las épocas y que van a ser el contenido de ese derecho. La cuestión es que el hombre necesitó o ha necesitado de 21 siglos de desarrollo para poder ir desvelando siglo tras siglo aquellas exigencias que forman parte de lo dado en el derecho, de ese mundo que el hombre comparte por ser hombre, que es este mundo moral, pero ha necesitado de una larga evolución para ir desvelando esas exigencias. Tenemos que volver o hacer hincapié en el ejemplo típico, clásico, de la esclavitud, como una situación marcadamente injusta, pero que le llevó siglos al hombre desvelar que la esclavitud no podía ser algo que tuviese, que fuese compatible con la dignidad humana. Por lo tanto, el problema no fue que hubo un cambio en las exigencias morales, en el mundo moral, en esta idea de dignidad humana que no tiene comienzo ni tiene final humanamente hablando. Lo que hubo fue una diferente percepción, y una percepción de siglos equivocada precisamente porque el hombre necesitó, y a partir de su evolución, fue descubriendo estos contenidos, desvelando estos contenidos que a la mayoría de nosotros nos parecen obvios, naturales, o al menos que no suscitaron discusión alguna. Y esto es claro, porque se necesitó de una evolución moral. Esto fue el resultado de una evolución moral. Por eso, en varios lugares del texto va a remarcar Recton, y hablando del derecho, el conocimiento del derecho está ligado a una concientización, a una educación moral. Ese sentimiento moral presente en todo ser humano se puede afinar, se puede robustecer, dar lugar o paso a la conciencia moral, y en su evolución hemos pasado de considerarnos parte de un todo y sacrificarnos por esto, a tomar conciencia de nosotros, conciencia del otro, ir desnaturalizando y criticando aquellas situaciones que en algún momento se consideraban válidas como forma de convivencia. Así hemos cuestionado la esclavitud, así hemos cuestionado la explotación del hombre por el hombre, así hemos cuestionado la cuestión de la mujer, que todavía está en ciernes. Toda esa problemática está en ciernes, pero era algo inimaginado en la Edad Media y comienzos de la modernidad. La consideración de la mujer como alguien de igual dignidad al varón, y así todas las posibilidades, ¿no? Era algo impensado. Sin embargo, esto no implica que en algún momento la percepción moral hubiese cambiado. No. La exigencia moral estuvo presente siempre. El problema es que nosotros no estábamos moralmente hablando lo suficientemente evolucionados para percibirlo. Y esto a su vez deja abierta la posibilidad que todavía, si fuese posible, sigamos avanzando en detectar, en desvelar, es un término que utiliza en el texto en 2 o 3 lugares, desvelar estas exigencias. El desvelamiento de estas exigencias sí nos dan 2 datos básicos y fuertes. Primero, que cuando desvelamos una exigencia ya no podemos volver atrás. Moralmente nuestra conciencia no puede volver atrás. Por supuesto, de hecho, fácticamente puede hacerlo, pero si lo hace con clara conciencia de que el camino adoptado no es el adecuado. Fijémonos en todas las formas de explotación que existen.
De hecho, siguen dándose, pero es muy difícil que puedan darse hoy por hoy a la luz del día. Esto significa que entonces se puede amesetar la evolución moral, lo que no se puede volver para atrás, y tal vez sí posibilidades de seguir o ir hacia adelante en esto. Entonces, como creación humana, pero no una creación humana librada al mero arbitrio del sujeto, con algo ya dado que hay que respetar y que hay que tener en cuenta, y que no podemos negar o ignorar, porque el hombre no se hace a sí mismo. No es un producto de libre receta que ponemos, como nos quiso hacer creer la modernidad. Ponemos cualquier ingrediente en la receta, igual originamos un ser humano. No. Esto nos ha marcado, la historia nos ha marcado, sobre todo en los últimos siglos, que cuando usamos cualquier elemento bajo la idea de que nos inventamos y nos creamos a nosotros mismos, lo que aparece es la inhumanidad como forma de vida a escala planetaria. Y acá hay un dato, ya que estoy hablando de humanidad, un dato importante, porque yo les decía, hay una resistencia muy marcada en el hombre contemporáneo a admitir la viabilidad de las reglas, la posibilidad de reglas. Hay un escepticismo muy marcado, pero y un cuestionamiento, por supuesto. Pero, por otro lado, hay un dato que es poderosísimo, y es que nos hemos dado cuenta como especie que hay límites que no podemos traspasar, y esto se ve claramente con estos fenómenos de eliminación de seres humanos a escala global, planetaria, por ejemplo, los fenómenos de las guerras, los fenómenos de los genocidios. Claramente el género humano ha reaccionado contra esto. Está bien, somos escépticos tal vez de las reglas, pero hemos reaccionado contra esto. Esto indica que claramente sabemos que hay límites que no podemos traspasar. Y el papel del derecho es coadyuvar con aquello que podemos generar y los límites que no podemos traspasar. Tal vez ocurra aquí, y esto lo voy a dejar planteado, tal vez lo que ocurra aquí es que como en todas las cuestiones humanas, hemos abusado, los seres humanos han abusado de la motivación de su comportamiento de las reglas, tanto de las reglas religiosas como de las reglas morales. El abuso, la motivación de las reglas religiosas y las reglas morales implica un desprestigio, un descrédito, y este es el fenómeno de la posmodernidad. Porque claro, uno válidamente desde este lugar podría decir, no apelemos a reglas de carácter religioso, a reglas de carácter moral, por ejemplo, sobre todas las primeras, cuando en base a reglas o apelar a motivaciones de reglas religiosas, hemos invadido, conquistado y eliminado a millones de sujetos que formaban parte de los pueblos originarios en América Latina. Claro, acá ha habido un abuso de las motivaciones religiosas. Y así como abusamos de motivos religiosos y motivos morales, también abusamos en nuestro comportamiento de otras cuestiones. El abuso de la pertenencia o el abuso de la identificación o el abuso de la nacionalidad nos lleva a la generación de conflictos que después son muy difíciles de manejar. Pero, insisto, no está el problema en las normas. Las normas morales siempre nos van a llevar a buen puerto. El problema está que cuando trasladamos estas exigencias a lo jurídico, porque ¿qué es sino el derecho, sino comportamientos moralmente relevantes, pero expuestos como tal,
¿Cuál es la diferencia entre una regla jurídica y una regla moral? Y que yo con la regla jurídica le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer moralmente hablando, qué es lo que haría moralmente hablando la persona si tuviera una adecuada recepción de estas exigencias. Como hay factores que impiden, obstaculizan esto, la mejor manera es de convertirla en una regla escrita y ese es el derecho y esa es la función del derecho. Pero que no va a agotar todo el orden de la moralidad. ¿Qué queda fuera? Porque ya dije que el derecho no agota el orden de la moralidad. ¿Qué es lo que queda fuera? Queda fuera proyecciones morales más importantes y más intensas. Por ejemplo, es que no pueden incorporarse en las reglas. En el texto aparece claramente la idea de que el amor como exigencia moral no tolera ser incorporado en reglas. Por eso el derecho no deja de ser un mínimo de ética o una moral elemental o de base, el respeto, pero esencial, fundamental. Y ahí va a estar después la explicación de por qué derecho y diálogo se contraponen. Bien, esto es parte del desarrollo de lo que nosotros entendemos como propuesta y venimos defendiendo hace ya más de medio siglo, en, en punto a la perspectiva sobre lo jurídico. Vamos a dejarlo en esta clase acá y después en la clase que viene tendremos que incursionar ya en la explicación de cuáles son los caracteres del derecho, también es otro punto, otro aspecto fundamental, y ahí va a aparecer otro de los temas clave en toda la historia de la filosofía del derecho y clave en la comprensión del fenómeno jurídico, que es uno de sus rasgos, que es la obligatoriedad. El rasgo, si se quiere, por antonomasia del derecho. Pero esto va a ser motivo de un análisis la clase que viene. Si no hay alguna pregunta, alguna duda, alguna objeción a lo contado, vamos a realizar el sondeo correspondiente a la clase de hoy. Respuesta corta. Carlos, ¿querés que te indique? O... Primero respuesta corta, eso ya está, ¿no? Sí, después Ahora, grabar respuestas individuales. bien, luego Ahí nuevo. haces clic Ahí, y ahí, sí, nuevo y te va a pedir la pregunta del sondeo, nombre y apellido, y ahí sí. abrir sondeo. Me preguntan por chat, que lo acabo de ver, Sí. ¿cuándo sería la próxima evaluación? No está completamente definido, pero supongo que tal vez en 2 o 3 clases más. Ya le vamos a avisar, todavía no está definido. Pero probablemente no antes de 2 o 3 clases más que demos. Ahí va a venir el nuevo cuestionario. Ya está la pregunta y ahora abrir el sondeo, ¿no? Exacto, sí. Ahí se abrió el sondeo, Ahí llegó. chicos. Si Sí, tienen algún perfecto. inconveniente, como siempre, háganlo saber para después chequearlo nosotros. ¿Se volvió a cortar, Paula? No, Mari me decía que se le había cortado, pero no, yo te escuché perfecto. Solamente ahí cuando te interrumpí se había cortado. Sí, el tema es que según donde estés y según la señal que Sí, tenga, ese es con el un día de tema. Sí. tormenta, por ahí algunos. No, tal cual. Me Tal cual. pareció Puede que, haber me chicos que pareció se que les en haya algunos cortado. casos, sí, algunos casos por ahí decían que tenían algún problema y después volvían, recuperaban la señal. A los chicos que anotaron en el chat ya los anoté, así que se queden tranquilos. Bien. Vamos a ver si nos deja después
Fuerza Ahí roja. Pérez Lorena dice que no le aparece el sondeo. Yo tengo, según los datos que da acá, vamos en un 93 sobre 100, 93%, 94% sobre 100. Perfecto. Puede haber algún problema en alguien puntual, pero más o menos vamos. Sí, ahí Lorena Pérez puso que no le aparecía el sondeo, pero bueno, ya la anotamos, así que se quede tranquila que ya está anotada. Una pregunta que te quería hacer, o le quería hacer, si saben, por ejemplo, mañana para compartir pantalla en el momento del examen, el programa y la guía, ¿eso se puede hacer? ¿Hay alguna manera por ejemplo, si hay un alumno libre que opta entre el programa o el temario, ¿hay alguna posibilidad que yo lo suba y él la pueda ver en el momento del examen? Carlos, Sí, ¿qué Carlos, sí. programa vamos a usar? El programa, no, te digo, el programa de la materia y el temario. Hay un alumno libre, la consigna de los alumnos, hay dos alumnos libres, pero yo me contacté con uno. La consigna es que si es alumno libre, él puede optar porque no hay bolillero, o sea, es programa abierto, entre el programa nuestro, el programa de clase, el programa y el temario, que tiene que ver con el temario del curso anterior. Entonces, si el alumno elige que se lo evalúe por el temario, yo tengo que mostrarle el temario. No sé si eso se puede hacer, que comparta la pantalla y que él pueda ver el temario o pueda ver el programa. ¿Se podrá hacer eso? Sí, tenés una opción de compartir pantalla, Yo entonces tendría que vos tendrías que, abrir el sí, documento y después compartir exacto, pantalla. Bien, exacto, hacer bien, eso. Lo abrís vos en tu compu y compartís pantalla. bien. Queda 1 minuto 31, 1 minuto y medio. Marca 96%. Aparentemente habría 4 o 5 personas que no los tomó el sondeo. $30. Vamos a detener la grabación.